Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que estés viendo este video. Dios te bendiga por estar aquí en tu canal. Bueno, en el video de hoy, ¿verdad? Quiero hablar Pueblo de Dios, Iglesia de Cristo, ¿ok? Pueblo de Dios, BS, Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque en sí muchos pastores, predicadores también están, ¿verdad? Hablando mm, del mismo Señor Jesucristo, su doctrina y el evangelio que le entregó al apóstol Pablo. Es decir, que venía lo mismo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? De que, para empezar, ellos no creían, ¿verdad? Y no querían creer de que él traía el mandamiento de nada más lo que él decía y dejar lo que Moisés les enseñaba, ¿verdad? Que era la ordenanza, 613 mandamientos por ahí, incluidos me parece los 10 mandamientos, o aparte, pero eran los 613 eran ordenanzas, ¿verdad? De cómo ellos deberían, ¿verdad? De vivir y qué es lo que tendrían que hacer, ¿verdad? En el templo, ¿verdad? Y todo eso, ¿no? Entonces, ahora, ya en el tiempo de Jesucristo, viene Él, ¿verdad? Bueno, nace, ¿verdad? Nace el cuerpo que habitó nuestro Señor, ¿verdad? Eh, Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, empieza a doctrinar y le dice, no, 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 no. Entonces, Él es crucificado, pero no es crucificado porque ellos, no, no, vamos a crucificarle así directamente, no. Sí fue, pero porque él se dejó, porque él a eso venía. Él venía como oveja al matadero. Él venía, ¿verdad?, a derramar su sangre, ¿verdad?, para todo aquel que creyera en él, bueno, pues fuera, para vida eterna, ¿no? Para estar con él por siempre, con un cuerpo glorificado. Pero ellos no lo quisieron entender. Ellos decían, no, 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 es que sí, sí creemos en él, pero es fe más obras, ¿ok? Hay que obrar, ¿verdad? Bueno, entonces ahí es a donde está el problema y muchos pastores y predicadores están hablando lo mismo, ¿verdad? Del mismo tiempo, ¿verdad?, del Antiguo y Nuevo Testamento. Y pues no, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo lo separó desde el principio, o sea, eso estaba separado desde un principio. ¿Por qué? Bueno, porque el apóstol Pedro viene desde los 12 apóstoles, ¿verdad? Desde el malo que entregó, perdón, que entregó a mi Señor Jesucristo, y desde, ¿verdad?, tiempo después que utiliza a Saulo, ¿verdad? A Pablo, antes Saulo, ¿verdad? Lo utiliza para darle el nuevo mensaje, la nueva noticia, el nuevo evangelio, ¿verdad? Para la nueva dispensación, ¿sí? Para otra dispensación que venía siendo de la gracia de Dios, de la gracia de Cristo, ¿ok? En donde, ¿verdad?, nos enseña que por solamente nosotros tener fe en Él, pero pues para tener fe en Él hay que creer en Él, y para creer en Él pues, hay que tener fe en Él. Entonces los juntas todos, lo juntas todo, y de ahí viene, ¿verdad?, el entendimiento que nos da el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que nosotros estamos conscientemente, ¿verdad?, parados en eso, que nosotros no nos movemos de allí, que somos firmes en la creencia. ¿Por qué? Más que nada porque ya recibimos el Espíritu Santo y ya Él es el que trabaja en nosotros, no nosotros trabajamos o trabaja, nosotros ya no trabajamos, o más bien ya no hacemos nosotros lo que queremos, ¿verdad? Porque lo queramos hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya nos enseña a nosotros que no lo debemos de hacer, pero, ¿verdad?, al estar todavía en estos cuerpos, ¿verdad?, corruptos, bueno, pues entonces nosotros, ¿verdad?, lo hacemos sin querer. Mire 1 Corintios 15, ¿verdad?, del 49 en adelante, y verá que estos cuerpos son corruptos, ¿okay? Que estos cuerpos son contaminados, que estos cuerpos no van a ser para nosotros allá, ¿verdad?, en
en la estancia que vamos a tener por siempre y para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a ser con cuerpos glorificados. Entonces, eso es diferente, uno y otro. Y vamos a mirar en eso, este es el tema y lo vamos a mirar. Fíjense en lo que dice aquí, recuerde, el nombre del video, ¿verdad? Pues es ese, por eso se llama así, ¿verdad? Pueblo de Dios, Iglesia de Cristo, ¿ok? Y bueno, entonces, sin más, vamos a ver lo que nos dice aquí, ¿verdad? En lo que viene siendo la parábola de las 10 vírgenes, y para que tengamos ese entendimiento, ¿verdad? Vamos a mirar más que nada ahorita, en este momento, donde nos dice, entonces, grábese o raye entonces, porque es muy interesante lo que va a pasar ahí, ¿ok? Entonces, ¿ok? Ahí va. Ahora sí, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Fíjese bien, se lo voy a repetir otra vez para que lo entienda y lo voy a hacer más despacio. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. A ver, lo voy a decir en una intención, ¿verdad?, que me llega a mí ahorita en este momento de hacerlo de esa manera. ¿Qué le parece a usted, ¿verdad?, de que esto, ¿verdad?, viene directamente en milenio, en lo que es el milenio, ¿verdad? Y los que ya son preparados y están preparados, que tienen sus lámparas llenas de aceite, son los que están con mi Señor Jesucristo. Y los que no, esos, bueno, pues esos están, ¿verdad?, en otros países, porque no se va a destruir el planeta, ¿ok? La destrucción del planeta no es todavía, pero sí, entonces va a haber países que no van a querer ni creer en mi Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ponerlo así. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. El milenio, ¿verdad? Dice, entonces el reino de los cielos será semejante, no dice qué es, ¿ok? Dice, será semejante a 10 vírgenes, es decir, a lo que está aquí en el planeta Tierra. Pero dice que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Bueno, cuando estamos hablando de esto, ¿verdad?, es de que terminando los 7 años de juicios, ¿verdad?, de juicio, viene nuestro Señor Jesucristo, viene a la tierra y venimos nosotros junto con Él. Pero nosotros ya estamos casados con Él, ¿sí? Nosotros ya estamos casados con Él allá arriba. No es que va a pasar de que viene el novio rey. Eso era, acuérdense, del Antiguo Testamento, no es del Nuevo Testamento, puesto que esto que estoy leyendo es Mateo, es el Evangelio según Mateo. Y si esto es según Mateo, es cuando Jesucristo era el Mesías de los judíos, del pueblo de Israel. Entonces, miramos que nos está hablando a nosotros que esto es directamente, ¿verdad?, para ellos, no para nosotros, sino para ellos, que les está predicando eso, les está enseñando eso. Entonces, vamos a entender esto, ¿ok? Créanme que lo vamos a entender, por eso es que lo vamos a estudiar. Bueno, entonces dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, ¿ok? Bueno, entonces, si esto fuera, 50% de la iglesia y 50% se quedó, o un tanto, sí, porque aquí dice 10 y 10, ¿verdad? Entonces, pues no sería eso posible, porque ya he enseñado en otros videos que nuestro Señor Jesucristo nos dice, ¿verdad?, en Mateo, que él no puede negarse a sí mismo, y si Él vino a salvar a toda alma, ¿verdad?, que creyera en Él, ¿verdad?, entonces, ¿cómo va a perderse uno o el 50% de ellos?
No. Y luego aparte, yo por ahí subí un video donde también nos dice, ¿sí? Donde nos dice a nosotros que su padre de él, o sea, Dios Padre, ¿verdad? Le dijo a él, de todos los que yo te dé, no vas a perder a ninguno, sino que los vas a resucitar, ¿ok? Los vas a resucitar en el día postrero. Entonces, no estaba hablando directamente nomás de los 10, de los 12 apóstoles o de los 11 apóstoles. No, estaba hablando directamente de todo aquel que creyera en él. ¿Ok? Entonces, hablando de todo eso, fíjense bien. Entonces dice, salieron a recibir al esposo. ¿Ok? Dice, 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. No te vayas. Míralo hasta el final, míralo hasta el final. ¿Ok? Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hablar que esto puede ser el pueblo de Israel y la iglesia, la Santa Iglesia, que las 5 prudentes somos nosotros y las 5 imprudentes el pueblo de Dios, que no quiso, ¿verdad? Entonces, dice que si fuera así, ¿verdad? Dice entonces, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Vuelvo a lo mismo, no puede ser así. ¿Por qué? Bueno, porque toda la iglesia se tiene que ir, toda, porque Él no va a perder a ninguno. Él no va a perder a ninguna alma. Todas van a ser de Él porque ya pagó por ellas y no le van a quitar ninguna. Si le fuesen a quitar alguna, entonces ya no sería que Él viene por todas. Y como nos dice, ¿verdad? En la Biblia, ¿verdad? Pues no vendría Él, ¿verdad? Por todo aquel que creyera en Él, sino por todo aquel que se quedara directamente, ¿verdad? Cuidando su vida eterna a través de obras, porque nosotros nomás eso es lo que hacemos. Nosotros no hacemos milagros, nomás obramos. Obramos bien, obramos mal. Es lo único que podemos hacer, ¿ok? Yo obro para que no me metan a la cárcel. ¿Cómo es mi obra? Bueno, portándome bien, y mayormente, ¿verdad? Cuando manejo, ¿verdad? Que un policía no vea que yo voy corriendo o manejando a alta velocidad o pasándome semáforos, señales, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, esos son obras, ¿no? Y obro mal, bueno, pues porque yo me creo un hombre macho, masculino, del cual dice, ¿verdad? Hey, aquí hago, se hace lo que yo digo, esto es mi casa, punto y aparte. No, 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 no. Eso es lo bueno y eso es lo malo. Entonces, con Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo viene por órdenes de Dios, ¿verdad? A que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no podemos nosotros tampoco ser ahí. Somos las 10 vírgenes y nos vamos, o no lo somos. Entonces, como no somos las 10 vírgenes, entonces vamos a ver de qué se trata. Ok, bueno, voy a irme más de corrido porque hay mucho que leer. Ok, dice 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Más 4, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. 8, dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pregunta, ¿se vende el Espíritu Santo? Sabemos que es el Espíritu Santo, el aceite. ¿Se vende? ¿Se puede vender por pedacitos, por poquito?
Claro que no. Entonces no está hablando directamente allí, ¿verdad? Para entender, ¿verdad? Del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene y si viene viene a sellar esa alma, ¿ok? No es de que viene y se va, y si pecas, se vuelve a ir, y si haces cosas buenas, regresa, porque eso ya sería obrar, y nosotros no obramos para eso, ¿ok? Cuando nosotros tenemos fe y creemos fielmente, ¿verdad? Que Dios sabe que así es, somos sellados y ya, ¿ok? Bueno, entonces dice 9, más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿A poco un pastor, a poco un predicador vende Espíritu Santo? Pues no, ¿verdad? Bueno, entonces quiere decir, y no te vayas, espérate, créemelo, te voy a mostrar aquí la verdad. Dice 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ahora, si esto fuera, ¿verdad? La pura iglesia, y si se pudiera dividir, ¿verdad? Entonces, pues Dios no mandaría a su hijo para todo aquel, ¿verdad? Que se arrepintiera, sino para todo aquel que pudiera sostener su libertad, ¿verdad? O su vida eterna. Pero pues no, porque el que viene a sostener y el que viene a cuidar, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo, es Cristo, Él, ¿verdad? Y Él puede todo, él es Dios. Entonces quiere decir que Él es el único que te puede salvar y tú no puedes perder tu salvación, porque si tú la pierdes, entonces ¿de qué sirve? Y vuelvo a repetirte, también no puede ser que el pueblo de Dios ya lo borró de su amor, ¿verdad? Porque como dice allí, ¿verdad? Se cerraron las puertas y ya, se fue, ¿no? Después dice 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y luego dice 12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Ok? 13, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, fíjate bien, cuando dice 13, velad pues, quiere decir que él les está hablando de parábolas. Y todo lo que viene siendo este capítulo habla de parábolas. Entonces, vámonos a más adelante, ¿verdad? No quise, porque no, para no leer todo el capítulo, porque hay mucho que leer aparte de eso, quiero hablarte, ¿verdad? Del versículo 31. Vamos a hablar lo que dice Mateo capítulo 25, ¿verdad? El mismo capítulo, versículo 31, para que veas de las parábolas que él está hablando a lo que él se refiere. Fíjate bien, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, fíjate bien, ¿ok? Wow. No, está fuerte. Dice, y todos los santos ángeles con él, ¿ok? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿sabes qué? Somos nosotros los que venimos con él, ¿ok? Dice, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria en el milenio y vamos a estar con él, ¿ok? Mayormente los apóstoles tienen sus cargos ya allí, ¿ok? Lo sabemos por lo de Apocalipsis. Dice 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Acuérdate que ellos también son sus ovejas. Lo dijo en Juan capítulo 10. ¿Ok? Dijo, y también tengo
otras ovejas. Quiere decir que son dos, y son dos rebaños con el mismo pastor. ¿Sí? Bueno, entonces dice 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces está hablando de las ovejas del Antiguo Testamento, las ovejas perdidas de Israel, ¿ok? Y dice entonces que va a ¿qué? Y dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, los de ese tiempo, no los de la Santa Iglesia, ¿ok? Dice 34, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuál es ese reino? El reino de los cielos. ¿Cuál es ese? El milenio. Ellos son los que iban a reinar, ¿ok? Ellos son los que van a reinar allí, ¿ok? Wow, qué fuerte. Y quédate, porque mira, te voy a explicar todavía más adelante por qué te digo que esto es el pueblo de Israel y nada que ver con la iglesia de Cristo, ¿ok? Dice 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, y fui forastero y me recogisteis. Wow, fíjate bien, para que esto pasase, todo cristiano, todo verdadero cristiano, ¿ok? Y te lo digo yo, ¿ok? Porque hay veces que yo veo personas, digo, no, es que no creo yo que ocupe yo pienso que quiere, por la apariencia, ¿verdad? Que tiene por ahí, quiere comprar o droga o alcohol. Y no le he dado yo dinero así, no, yo te lo digo, la verdad. Además de que yo, pues así de que tenga dinero, no tengo. Dios me bendice, claramente que sí, ¿verdad? Pero no me alcanza como para estar así, ¿verdad? Mirando gente y darle dinero, ¿no? Pero bueno, entonces dice, y me recogisteis. 36. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Una vez más. 36. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Pregunta, ¿cuándo nosotros los cristianos, ¿verdad? En sí, todo aquel que es cristiano, ha ido a una cárcel a visitar por allí a una persona que metieron en la cárcel, conocida, qué sé yo, mayormente si era enemiga o de él o de ella o de la familia, o aún así, ¿verdad? Qué sé yo, no sé, alguien. Cuando nosotros, ¿verdad? Yo no he ido. Una vez sí fui a visitar a un muchacho que tenía en la cárcel, ¿verdad? Fui con su papá de él, pero no fui directamente yo, sino que fui acompañándolo. Entonces, por ejemplo, cuando hice, y cuando estuve enfermo, me visitasteis. Yo tampoco, créanme que tampoco lo he mirado, pues no, realmente yo estoy falto, ¿verdad? De hermanos en Cristo, a los que yo les he hablado en Cristo y son hermanos en Cristo, pues ellos dicen que yo no lo soy. No me lo dicen, simplemente me ignoran porque creen que yo no lo soy. Pero bueno, vamos a ver, el resultado de esto, ¿verdad? Es entonces de que si vamos a 37, dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? Fíjate bien lo que dice. Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. 39. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Fíjate bien. Dice el 40. Y respondiendo el rey, porque está hablando de un rey, y él es el rey de reyes, el señor de señores, en el milenio, ¿ok? Dice, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí
lo hicisteis. ¿Ok? 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Acuérdate que estamos leyendo el capítulo 25 de Mateo, o sea, seguimos en el mismo, ¿ok? Y fíjate bien, si esto que está hablando, ¿verdad? En el 41, donde dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. No está diciendo, vamos a suponer, que del 50% de la iglesia que pues, anduvo tomando y aquello y que dicen que por eso se quedó, que yo les digo no es cierto, no se queda, es castigada, pero no se queda. Pero vamos a decir que el 50% creía tener el Espíritu Santo y el 50% sí lo tenía, ¿verdad? Entonces, ahí podríamos ir de acuerdo, pero ¿será que los que creían tener el Espíritu Santo y no lo tenían, van a ser lanzados al fuego sin la oportunidad que viene en los juicios? Claro, claro que no. ¿Por qué? Bueno, porque fíjate bien, al pueblo de Israel, al pueblo, no a los que ya han creído en mi Señor Jesucristo, al pueblo de Israel que sigue terco, bueno, ellos tienen idolatría, ¿ok? Y lo hemos visto, ¿verdad? En los profetas, ¿verdad? Donde le enseña, ¿verdad? Donde enseña ahí, ¿verdad? Toda la idolatría. Bueno, entonces quiere decir que los que tienen idolatría y dicen que son cristianos, vamos a suponerlo y vamos a ponerlo, por ejemplo, en mí. Yo antes era católico, ¿sí? Yo tenía idolatría, creía en la idolatría. Vengo a la Biblia y la Biblia me enseña que es idolatría, que no debo creer en eso. Entonces me salgo de eso, ¿no? Entonces hay quienes, como yo, en aquel tiempo me decía cristiano. Yo creía que yo era cristiano, ¿ok? El apóstol Pablo a mí me dice que no, ¿ok? Ahí me dice claramente que no, me lo dice en Romanos 11, en Romanos 8, Romanos 11, ¿verdad? Entonces dice claramente pues que no. Entonces, el que es cristiano en la actualidad es en Cristo, ¿ok? 100%. No puede estar a la mitad, ni tantito, no, o es o no es, ahí es, ¿ok? Entonces, el que es católico, por ejemplo, ¿verdad? De hueso colorado, o que es católico simplemente, y cree en idolatría, imágenes, etcétera, etcétera, pues no es en Cristo. Pero a poco, fíjate bien, a poco, pues estamos leyendo, ¿verdad? de las parábolas, ¿verdad? Y ya estamos viendo lo final de lo que él se refiere, ¿verdad? En el contexto, donde dice, ¿verdad? Dice que están preparados, ¿verdad? Para irse al fuego eterno. ¿Ok? ¡Wow! Entonces, quiere decir que ellos no tienen otra oportunidad de arrepentimiento. No, ellos tienen otra oportunidad. Ellos van a tener la oportunidad de, si no creyeron en mi Señor Jesucristo tal como es y tuvieron idolatría, bueno, pues entonces quiere decir que ellos le aman, pero no leyeron la Biblia. No, ellos creyeron a las personas. Y bueno, hey, van a sufrir sus 7 años, no lo sé, menos, ¿verdad? Pero van a sufrir y van a tener que morir ellos por Cristo. Van a morir y van a decir, viva Cristo Rey, viva Cristo, viva Jesucristo. Y los van a matar. ¿Por qué? Bueno, porque no van a obedecer a mandamientos del enemigo de Dios. Porque no van a creer en el enemigo de Dios. Porque no se van a querer a dejar marcar por la cosa que les quieren poner en la mano, ¿verdad? En la mano derecha, como dice Apocalipsis capítulo 13, y bueno, entonces no van a poder comprar ni vender, y bueno, pues al no poder hacer eso, se van a enfermar, no van a poder, no los van a atender, ¿verdad? Porque no tienen la marca, no les van a dar de comer, no, pues se van a morir de hambre, de enfermedad, de frío, de calor, qué sé yo. Pero ellos mismos van a saber que lo hacen, ¿verdad? Sufriendo en la carne, ¿verdad? En la sangre y en la carne, lo van a sufrir, pero ¿por qué? Bueno, porque ellos van a morir en Cristo, ¿verdad?
también esto, ¿verdad?, es directamente entendible. Ahora, si ellos no fueran a ser también con oportunidad de morir en Cristo, entonces pues no se salvarían. Claramente no se salvarían, pero entonces dice que se van a salvar muchos todavía, ¿ok? Bueno, entonces dice 42, dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. 43, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y no, dice, y en la cárcel y no me visitasteis. 44, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, siendo sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces dice, entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, si tú lees todo el capítulo de Mateo, capítulo 25, miras en su contexto todavía, ¿verdad?, que habla de parábolas, y después de estas parábolas termina, ¿verdad?, diciendo lo que fue, ¿no? Bueno, entonces, ahora, pero todavía, fíjate, todavía, por eso te decía yo que te esperaras en el video, ¿verdad? Por eso te dije, espérate, porque te voy a hablar más todavía, aparte de eso, para que entiendas lo que viene siendo, ¿verdad?, lo que viene siendo directamente por el entendimiento que nosotros tenemos, ¿verdad? A ver, espérame tantito para buscar algo más interesante, ¿ok? Porque en todo esto tenemos el entendimiento. Fíjate bien, en Mateo 24, 38, ¿ok? Dice lo siguiente, dice así, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Ok? Si tú te fijas, a Noé nomás lo salvó de lo que viene siendo el diluvio, pero no lo sacó del planeta Tierra, ¿ok? Ahí mismo lo tuvo en el planeta Tierra. Y cuando ya todo terminó, ellos volvieron de misma agua, ¿verdad? Volvieron a tierra, ¿ok? No se lo llevó como se llevó a Enoc, ¿ok? Bueno, entonces, dice otra vez, Mateo 24, 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. A ver, ahí, fíjate bien, porque esto es interesante. Del 24 va a 25, ¿verdad? Y bueno, estamos entendiendo que de este capítulo 24 para el 25 nos está enseñando para las parábolas de la higuera lo que asimismo en el capítulo 24 nos habla. Mira lo que nos dice, ¿ok? Dice, y se los llevó a todos. ¿Sí? Murieron todos. Todos los que se quedaron ahí murieron. Nomás se quedaron las 8 personas. Adán, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Nada más. No quedó nada más de humanos. Todos ahogados. Todos. ¿Ok? Entonces, ¿tuvieron una oportunidad ellos de arrepentirse? No. Claro que no la tuvieron. En el tiempo de cuando termine la gracia de Dios, sí la hay todavía. Hay tiempo de que te arrepientas. Claro que vas a pagar con tu propia sangre, con tu propia vida, el sufrimiento y todo aquello, ¿verdad? Para que tú puedas ser de Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y todo lo visible y no lo visible, de todo. Entonces, ahí vas a tener tu otra oportunidad. Esta oportunidad que no se les dio a los del diluvio. Entonces, cuando Jesucristo habla
de la parábola, de las parábolas en el 25, y nos termina diciendo el último que leí del 25, ¿qué nos dice? Nos dice a nosotros claramente, ¿ok? Nos dice que nosotros no somos directamente de las 10 vírgenes, ¿ok? ¿Por qué? Porque les va dando otra oportunidad. Y en este momento de cuando ya el milenio, ¿verdad? Que ya están los dos separados, ¿verdad? Todos los que van a estar en la santa tierra de Israel, porque ahí está nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y todos sus santos y todos los que creen en Él, y ya, ahí, ¿verdad? Que no han muerto ni han sido arrebatados vivos. Bueno, entonces están los que no quieren, porque va a haber todavía otros países en los cuales van a creer, ¿verdad? Y lo van a visitar, así como dice la Biblia, ¿verdad? Cada año van a ir, ¿verdad? Y van a ir a las fiestas y van a tener ellos lluvia, van a tener cosecha, van a tener todo. Y además de eso, ¿ok? Van a tener ellos una paz todavía, ¿ok? Mientras que los que no, va a haber países o si no países, en los países quienes no van a creer en Cristo Jesús. Y bueno, esto va a ser la última guerra, la guerra de Armagedón. Pero esto, ¿verdad? Pues ya es otro tema. Lo que quería decirles es que esto es más bien en las parábolas, en la parábola de las 10 vírgenes. ¿Por qué? Bueno, porque ya el que no va a creer en Jesucristo para después, ya en el milenio, quienes no van a ser lanzados al lago de fuego. Ellos van a ser lanzados al lago de fuego, ¿ok? Muy importante, ya no hay una oportunidad más. Van a pelear, van a guerrear contra él, ¿ok? Contra sus santos, ¿ok? Entonces, pues esto no tiene vuelta de hoja. Todos esos van a irse al lago de fuego. Ya en el tiempo del juicio del trono blanco, pues ahí, pum, pum, ya no hay nadie que de ahí venga para acá, porque ya todos fueron sentenciados por sus pecados, mayormente porque pues no fueron limpios por la sangre de Cristo. Ya no hay o no había otra oportunidad. Okay, porque esa oportunidad es en este momento, de este tiempo de los humanos, ¿verdad? Ya muriendo este cuerpo carnal, se acabó todo. Bueno, entonces, esto era directamente así lo que nosotros deberíamos de entender, ¿verdad? Dice 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjate bien, la venida del Hijo del Hombre. Nosotros cuando hablamos del arrebatamiento, sabemos que no va a pisar la tierra, no viene aquí, Él nos arrebata de allá de las nubes, Él nos va a arrebatar, ¿verdad? Entonces dice 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces nos dice, no, mira que van a estar dos en el campo y uno va a ser arrebatado y el otro dejado. Y luego van a ser dos mujeres, dice, estarán moliendo, una en un molino y la una será tomada y la otra será dejada. Dice, también va a ser lo mismo. Espérate, a ver, espera. Cálmame tantito. Vamos, están la pareja, los esposos en la cama, una será tomada y la otra dejada. Y si los dos son cristianos, ¿por qué se va a quedar uno, o ella o él? Claro que si no son los dos, bueno, pues se va a quedar la que no es. Pero ¿cómo es, verdad, de que uno será tomado y el otro dejado? No, eso va a ser, ¿verdad?, en el tiempo, ¿verdad?, de que ya es el fin de todo, ¿ok? Dice entonces 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahora, este pasaje lo anuncian para decirnos a nosotros, la Santa Iglesia, que no sabemos nosotros ni el día ni la hora. Ahora, eso es verdad. No sabemos nosotros en qué momento seremos arrebatados. Sabemos nosotros, por lo que leemos de la Biblia, ¿verdad?, que son 6 años, ¿verdad?, 6 años del hombre, y ya son un año más, ¿verdad? Perdón, hablé de 6 años. 6,000 años del hombre y 1,000 años de Cristo aquí en la tierra. Entonces son los 7,000. Y por lo que nosotros miramos en la Biblia desde el principio, ¿verdad?, que viene, ¿verdad?, como viene explicado realmente, entonces sabemos que son, ¿verdad?, periodos, ¿verdad?, son periodos de 2,000 años, ¿verdad? Entonces ya son 6,000 años o están por cumplirse, si es que no ya se cumplieron. Yo una vez por ahí dije
que es posible, ¿verdad?, que en el calendario gregoriano, ¿verdad?, o sea, en haya sido cambiado más de lo que hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, no es igual, los meses aquí son diferentes, ¿verdad? Los años son de 365 días y en Israel son de 360 y en este lado de acá, ¿verdad? Son 365. Entonces, ahí hay un promedio de tiempo. Aparte de ese promedio de tiempo, es posible que haya sido cambiado, pues hace tanto tiempo, ¿verdad? Otro tiempo de años, no sé. Y si no, hey, pues ya estamos por ser arrebatados de verdad, así como lo dice pastores, predicadores, ¿verdad?, en Cristo, hermanos nuestros, y yo igualmente también así lo pienso, que podemos ser arrebatados en estos tiempos. Es decir, yo pensaba que desde el 2021, estamos 2024, bueno, pues en este 2024 podemos ser arrebatados. ¿Qué te parece que seamos arrebatados en la fiesta de las trompetas? O en el momento que nuestro Señor Jesucristo quiera, ¿no? Porque también Él puede venir en el tiempo de las trompetas, ¿verdad? Después de los 7 años, no lo sé, ¿verdad? Y nosotros ser arrebatados antes del tiempo, ¿verdad?, de las trompetas, ¿no? Pero, güey, solamente Él lo sabe. Pero sí, aquí dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, ¿ok? Dice 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Fíjate bien, el ladrón, ¿sí? Esto lo habla, ¿verdad? Hablando nosotros, ¿verdad?, del anticristo. ¿Okay? ¿Cuándo va a venir? Imagínate un ejemplo, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Que les dice mi Señor Jesucristo, dice, hey, y si por ahí alguien les dice que el Mesías está allá, no vayas. Y si dicen que está el Cristo allá, no vayas. Y así, y ya no vayas. Y ni regreses por tu capa, si la dejaste ahí en tu casa. No regreses por esto, no regreses por lo otro. Vete, huye, huye. ¿Y a dónde va a ir? Al lugar que le tiene guardado mi Señor. ¿Ok? No a nosotros nos tiene guardados, ¿verdad?, para irnos con Él. Por eso Él dice que para que donde Él esté, estemos nosotros con Él. Claramente, ¿verdad? Si somos su esposa, no nos va a dejar en el peligro que son los 7 años, ni el medio tiempo o el tiempo completo, es decir, ni en los primeros 3 años y medio, ni en los últimos 3 años y medio, ¿ok? Entonces, eso es muy interesante porque muchas personas sí creen que la parábola de las 10 vírgenes es para nosotros o que aplica para nosotros. Podríamos decir que aplicase para nosotros, pero no. ¿Por qué? Porque si somos nosotros, los 5 prudentes y Israel, las otras 5 imprudentes, bueno, pues quiere decir que no, porque entonces, ¿cómo va a ser que todos ellos van a ser salvos todavía? ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado en lo que creemos realmente. Entonces, mira lo que nos dice, ya para terminar aquí, dice 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 45, ¿quién es? Pues el siervo fiel, prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Estos no son los pastores, ¿ok? No somos nosotros en este tiempo. Fíjate lo que dice el 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. 47. Dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, 49, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, fíjate bien. 50, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Bueno, cuando nosotros
al menos cuando yo me entregué a Cristo, que vine a Cristo, desde ese momento yo lo espero. Y creo que ustedes saben igual que el apóstol Pablo en sus enseñanzas nos dice que él, ¿verdad? También lo esperaba, por lo que dice, ¿verdad? Que para los que quedemos vivos. Él dice para los que quedemos vivos, no dice para los que queden, no, él dice para los que quedemos vivos, seremos juntamente arrebatados con ellos, para estar por siempre con el Señor. Ahora, también, ¿verdad? Podría decir que Juan y los apóstoles en ese tiempo también pensaban que ya era el tiempo, ¿sí? Entonces, la iglesia, lo que es la iglesia de Cristo, está preparada desde que cree que Cristo ya no tarda su venida. Así te lo digo yo al menos así lo creo, ¿ok? Entonces, dice el 51 y dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. A ver, fíjate bien, si esto fuera para mis pastores, no tengo uno, tengo 3, 4 por ahí, ¿ok? De los cuales yo he aprendido el evangelio de la gracia de Dios. Entonces, si ellos o uno de ellos estuvo mal, él ya se va a ir directamente, ¿verdad?, a ser parte, ¿verdad?, de los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. No, ¿por qué? Bueno, porque a lo mejor él se equivocó en una cosa, pero Dios es bondadoso, ¿verdad? Como lo dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Va a no a ser duro, ¿verdad? Con todo aquel que se equivoque, si es que se estaba arrepentido de corazón, y bueno, lo va a perdonar. No lo va a lanzar al lago de fuego, pero sí va a lanzar a aquellos que no eran con el Espíritu Santo. Acuérdate que el pueblo de Dios no tiene el Espíritu Santo en ellos. El pueblo de Dios ha sido santificado. Dios Padre, ¿verdad?, los tiene a ellos como sus hijos, pero vendrá el Espíritu Santo a ellos. Va a venir, la Biblia dice, ¿verdad?, que va a, como la palabra, va a regar, no es la palabra correcta, pero va a regar su Espíritu Santo en ellos, en todos ellos, porque son de Él, ¿ok? Dicen, y en aquel día, algo así dice, no me recuerdo bien, pero bueno, el punto es, ¿verdad?, de que ahorita no se roció el Espíritu Santo, no, en este momento, desde que existe la iglesia, la iglesia de Cristo, la Santa Iglesia, ¿verdad?, el que cree, en ese momento es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El que cree, nada más. No es para todo ser humano. No es para todo un pueblo. Pero en ese tiempo sí va a ser para todo el pueblo, porque todo el pueblo es de Dios. ¿Ok? Entonces dice que va a ser esto el crujir de dientes. Y bueno, esto pues yo no creo que sea esto la ira de Dios. ¿Por qué? Porque dice hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y antes que esto dijo que serán arrojados al lago de fuego. ¿Ok? Ahora, te voy a hablar, ya te hablé de ellos, te hablé directamente de lo que viene siendo el pueblo de Dios. Ahora te voy a hablar de lo que es la iglesia de Cristo, ¿ok? La iglesia de Cristo, y bueno, para que lo entendamos bien nosotros, ¿verdad? Para que lo entendamos bien nosotros, tenemos que irnos directamente a Efesios capítulo 1, versículo 1, donde nos enseña claramente a nosotros, ¿verdad?, lo que viene siendo el éxodo para nosotros, o sea, el cielo para nosotros, ¿ok? Fíjate lo que nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 1 en adelante, porque tenemos que presentar a nuestro apóstol. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Acuérdate, si tú no eres de eres de Efeso, es para ti también. ¿Por qué? Bueno, porque esto es hace 2000 años más o menos, alrededor de 2000 años.
Y bueno, no habían estos lugares, ¿verdad?, que viviera gente o países, pero sí Pablo recorrió todos los lugares que había vida, ¿verdad?, para que todos ellos tuvieran el conocimiento, ¿verdad?, en ese tiempo de la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, entonces ahorita que ya es mucho más grande se extendió, ¿verdad?, todo el planeta Tierra, bueno, pues ahora hay muchos, pero no hemos cubierto a todos y no esperes que los cubramos. Lo que va a pasar aquí directamente es lo siguiente, ¿ok? Que nuestro Señor Jesucristo ya tiene preparados a 144,000, ¿ok? Que van a venir a testificar de su palabra. Y también tiene a los 2 testigos, ¿ok? Y también tiene un ángel, ¿ok? Así es de que no te preocupes, no es que nosotros tengamos que hablarle a todo ser humano, sino que a los que podamos hablarles y que crean y que quieran creer, ¿verdad? Bueno, entonces aquí, ¿verdad? Ya sabiendo que Dios Padre sabe de antemano, ¿verdad?, que no vamos a entregar el evangelio de su gracia, ¿verdad?, las buenas nuevas de su gracia a todo ser humano, ¿verdad? Entonces él sabe que pues va a haber 144,000, que bueno, mayormente, por ejemplo, los musulmanes, todos por allá, ¿verdad?, de aquellos lugares donde ven a un cristiano hablando palabra de Dios, posiblemente lo eliminan. Entonces, ahí esos lugares va a haber quienes van a predicar, y es posible que por eso los van a degollar. Bueno, vamos a mirar lo que nos dice. Entonces, dice el 2, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Fíjate bien, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto ya hablándolo como que ya pasó. ¿Por qué? Porque todo esto, hablándolo, te lo digo yo, ¿verdad?, de que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, para Él, lo que para nosotros viene un presente, para Él ya es un pasado, ya pasó, ¿ok? Entonces, miramos lo que dice el 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. A todo ser humano nos escogió, pero no todos quisimos. Entonces, no nada más los que llegamos a ser de la plenitud nosotros, de los gentiles, ¿verdad? Y el pueblo de Dios, bueno, pues somos los que vamos a hacer con Él, los que se arrepientan todavía, ¿verdad? Bueno, dice 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es en la iglesia de Cristo. Y si se refiere, fuésemos santos y sin mancha, no es por nuestras obras, claramente, ¿ok? Esto es por la sangre de Cristo que nos ha limpiado de todo pecado, y dice delante de Él, para que nosotros delante de nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso, a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, seamos ya perdonados, libres, y ya seamos hasta sus hijos. En Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice, ¿verdad? Bueno, entonces el 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjate bien, por su sangre. Dice 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Recuerda que siempre ha sido así desde que Adán y Eva pecaron, cuando ellos fueron cubiertos ya, ¿verdad?, porque no se cubrían ellos antes del pecado. Bueno, pues Dios Padre, ¿verdad?, mató un animal, ¿verdad?, y los cubrió, ¿verdad?, con una piel. Entonces quiere decir que ya desde ahí había ya un sacrificio. Entonces quiere decir que esto nos enseña a nosotros eso. Ahora, dice también, ¿verdad?, que sin sangre no puede haber remisión de pecados, tiene que haber sangre. Por eso vino el Cordero de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino a derramar
su sangre hermosa, preciosa, para que fuéramos liberados. Todo aquel que de verdad creyera a la verdad y no a la mentira. ¿Por qué? Bueno, porque a muchos les dicen que si no te hace la circuncisión, pues no puede ser de la Santa Iglesia de Cristo. Otros dicen, ¿verdad?, de que si no te bautizas con agua, pues no vas a ser tampoco salvo para Dios, porque pues no te bautizaste. Otros dicen que en el bautismo tiene que ser en cuanto naces. Y pues no, eso no existe en la Biblia. Nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que nosotros no necesitamos del bautismo de agua para ser de Cristo Jesús, para ser salvos, para vida eterna, ¿ok? Nos dice que solamente es por nuestra fe, ¿ok? Por nuestra fe, y eso lo enseña 1 Corintios capítulo 1, ¿verdad? Léelo todo el capítulo para que lo entiendas y vas a saberlo. Bueno, pero interesante está en que lo creamos, ¿no? Porque si no, pues imagínate que si tú a estas medidas, ¿verdad?, o esta enseñanza, o directamente por lo que nuestro Dios Padre Todopoderoso, ¿verdad?, nos dio la Biblia, y no la creas, pero sí dices que eres salvo, porque tú asistes a una Keilah, que le dicen, a una iglesia, ¿verdad?, a una congregación, y de repente, pues el pastor dice, oiga, usted, sí, usted, ¿cree en Cristo? Sí, creo en Cristo. ¿Cree en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Cree en el Espíritu Santo? Sí, creo en el Espíritu Santo. ¿Usted? Ya es salva. Usted ya es salva, ya va con Dios en el arrebatamiento. Pero usted nunca escuchó algo más, simplemente eso es lo que creyó. Pero usted no lee la Biblia, no sabe de la Biblia. Y usted hace lo que usted quiere, es casada, se mete con otros hombres, es casado, se mete con otras mujeres, etcétera, no respeta a su pareja. Y usted como si nada, y dice, no, Dios es bueno. Dios es bueno porque mira, yo en todo lo que ando y Él me perdona. Pues no. Usted no ha nacido de nuevo. Para que usted nazca de nuevo, tiene que reconocer a mi Señor Jesucristo, pero tiene que reconocerlo tal como la Biblia, que Él murió por sus pecados, ¿ok? Que Él murió para que usted no muriera y que la limpió con su sangre. Porque aquí nos dice claramente el 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Fíjese bien, yo no fui a la escuela, bueno, sí fui, pero no aprendí, estaba chiquillo. Ya después ya no fui, ya dejé de ir a la escuela a los 10 años, ya no fui, ¿ok? Dios lo sabe. Fui a la escuela, se pensé que a los 11, pero ya no, ni siquiera duré. Entonces, yo aprendí de grande y lo poquito que aprendí, bueno, pues eso es lo que yo muevo para poder hablar de estos videos, ¿no? Así es de que yo le pido disculpas si yo de repente no leí bien o si dije algo, ¿verdad?, que no fuera bien. ¿Por qué? Bueno, porque no sé leer directamente. Yo lo hablo a como yo lo veo y con la voluntad de Dios, que es quien pone en mí para que yo lo pueda hacer. Así es de que, bueno, yo le digo lo siguiente, 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Bueno, dice 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, es decir, desde antes de la fundación del mundo, Él ya había dicho, yo ya tengo este plan, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y luego voy a encarnar, ¿verdad? Voy a estar con ellos, mi creación y los que son mis hijos, y voy a disfrutar este tiempo con ellos, ¿sí? Y bueno, pues él encarnó, ¿verdad? Y vino, eso nos dice
Hebreos capítulo 9, ¿verdad? Y viene y no, pues pero ellos no tenían, ¿verdad? Idea de que fuera eso, ¿verdad? Es decir, ahorita viene uno que dice, que me diga a mí, oye, ¿sabes qué? Yo soy tu papá. Y que diga, oh, papá, ¿cómo estás, papá? No, yo no lo voy a creer. Va a ser difícil que yo le crea, ¿ok? Necesitamos hacernos el examen de la sangre, a ver si sí o no, ¿verdad? El ADN, lo que sea, pero todo eso va a pasar. Entonces, aquí ellos vienen y les dicen, oye, pues yo soy. No, pues no le crean, ¿verdad? Viene con otra ordenanza que no es como la de Moisés. No, pues no le creen, ¿verdad? Bueno, entonces dice el 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, fíjate, en la dispensación. Dice del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo o en los cielos, como las que están en la tierra. ¿Ok? Porque acuérdate que ya hay almas de humanos en el cielo o en los cielos. O sea, que ya los que ya han muerto en Cristo están con Él. ¿Sí? Bueno, y también los del Antiguo Testamento. ¿Ok? Porque los del Antiguo Testamento no van a venir a reinar con mi Señor Jesucristo no van a venir con nosotros a reinar los 1000 años. Ellos todavía no vienen, ellos van a ser después. ¿Sí? Bueno, entonces dice 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito dicen, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, aquí nos dice claramente, si lo entiendes bien, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, porque es el apóstol Pablo el que nos habla, ¿verdad?, dice, hey, acuérdense, cuando habla de esto, dice, acuérdense de lo que les hablé yo primeramente, ¿ok? Eso lo encuentras en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que Cristo murió por nuestros pecados. Dice, eso así mismo, así lo recibí y es lo que yo vengo hablándoles a ustedes, ¿ok? Muy interesante que sepamos todo eso, porque Él es el apóstol para los gentiles. Y luego dice, entonces, 13, que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya sellados, ya no puede ser abierto el sobre, ya no puede, no, ya ese ya está sellado y va a su rumbo. ¿Sí? Ya. 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, entonces quiere decir que esto ya es va a paquetería, ¿verdad? Esto ya se va a paquetería, ¿para qué? Para que de ahí, ¡bum!, vámonos, listos para llegar con nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces, aquí no hay pierde. Luego, también nos dice, ¿verdad?, que si el apóstol Pablo es nuestro apóstol, él es nuestro apóstol. ¿Okay? Mira lo que dice en Gálatas capítulo 2, versículo 1. Dice, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. 2. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego,
fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué? Bueno, porque esta era una ordenanza para el pueblo de Israel, nada más para los hijos de Jacob, los hijos de Israel. ¿Okay? Entonces dice 4, y estos, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, dice que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Es decir, que él sabía que si no ponía su autoridad, si no defendía, ¿verdad?, el evangelio, ¿verdad?, la gracia de Dios, que así se le había dado a mi Señor Jesucristo, pues entonces, ¿qué iba a pasar? Entonces dice 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Que diga, no, es que ahora son judíos y siempre judíos. No, fueron judíos o fue pueblo de Dios, ahora son gentiles y pueblo de Dios. El que quiera, ahí abierto, está así, ¿verdad? No es nomás, ya nomás los judíos o nomás el pueblo de Dios. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Pues, ¿qué le iban a comunicar si él lo conocía todo? Él sabía del Antiguo Testamento porque él perseguía a los cristianos y ahora viene a Cristo porque Cristo desde el vientre de su madre lo trae, ¿verdad?, para ser apóstol, ¿verdad? Eso lo puedes encontrar en Gálatas capítulo 1, y bueno, entonces a hoy, ¿verdad?, nos está diciendo en el capítulo 2, ¿verdad?, de que sí, ¿verdad?, pues Él es el verdadero. Fíjate bien lo que dice. 7, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Bueno, entonces, él, ¿verdad?, que viene, ¿verdad?, de corretear a los cristianos, y que Jesucristo le pone un alto, ¿verdad?, y le dice, ¡Ey! ¿A dónde vas? Le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces ya de allí ya viene todo, ¿verdad?, de que él viene ya como apóstol, y aquí habla él directamente, ¿verdad?, cómo es que se divide el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice, antes por lo contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Mi Señor a Jesucristo le dejó a Pedro el encargo, ¿verdad?, o el apostolado, que él fuera la cabeza mayor de los apóstoles, ¿verdad?, de los 11 apóstoles, ¿verdad? Y a Pablo nada más, él como apóstol, ¿verdad? Después viene a Pablo y lo hace apóstol, después, mucho después, ¿verdad? Y le dice, Pablo, pues ahora tú vas a los gentiles, ¿no? Eso lo encuentras en Actos o Hechos, capítulo 22. Entonces dice 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, o sea, que todo varón, ¿verdad?, al 8º día de nacido se le hace la circuncisión. Los israelitas, el pueblo de Dios, no nosotros no lo ocupamos ya, eso ya, porque somos de Cristo, ¿ok? Ya somos de Cristo, ¿ok? Bueno, entonces dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Ok? No dice, el que actuó con Pedro, ahora mismo les dice a Pedro que nosotros, yo el apóstol Pablo y ellos,
vamos a los gentiles. No, él dice claramente que dice 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Pero la diferencia es que cuando dice en Pedro es todos ellos, los 11. Y cuando dice en mí es él, nada más. Bueno, es él, ¿verdad? Y los que le siguen a él, ¿verdad? Los discípulos de él. 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, pero, dice, no, perdón, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, ¿sí? Entonces, Pedro practicaba la circuncisión en ese tiempo, pero, bueno, no la practicaba porque era para niños de 8 años, ¿verdad? De 8 días, perdón, 8 días de nacidos, pero iba para ellos, ¿verdad? Y Pablo venía para los que no, ni sabíamos que la circuncisión nos iba a hacer salvos, ¿verdad? O que teníamos que hacerla, sino que él viene para con nosotros por la fe, nada más, ¿sí? Bueno, y ya nos estamos pasando de tiempo, pero ¿a poco no les está interesando esto? Es muy interesante esto, ¿eh? Mira, Romanos 11:25 lo que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Fíjate lo que es a él, ¿verdad? Lo que son los misterios. Porque muchas personas están pensando que ya el pueblo de Dios, Israel, ya quedó por atrás. No, no ha quedado atrás. El pueblo de Dios es el pueblo de Dios. La iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo. Y aquí lo vamos a mirar. Dice Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel. Fíjate bien lo que dice. Dice, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Sí? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. 26. Y luego todo Israel será salvo. ¿Dice la mitad? No. ¿Dice el 100%? Digo, un tanto por ciento. No. Dice el 100%. Dice, luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Es decir, que viene mi Señor Jesucristo en la segunda venida, que venimos con él, ¿verdad? Viene, ¿verdad? Y bueno, pues ya cuando en su presencia, ¿verdad? Van todos a decir, oh Señor, eras tú. Mira que van a llorarle como si le lloraran a su propio hijo, porque sí, él era el hijo de Israel y lo crucificaron, ¿sí? Entonces, bueno, dice el 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, ¿sí? Fíjate, cuando yo quite sus pecados, a nosotros ya nos los quitó, ya nos borró todo pecado. Estamos en este cuerpo todavía de corrupción, ¿verdad? De carne y sangre, pero ya en nuestra alma y nuestro espíritu, ¿verdad? Ya no hay pecado, ya somos limpios, ¿ok? ¿Qué dice entonces? Dice 27, y este será mi pacto con ellos, será, ¿ok? Dice, cuando yo quite sus pecados. 28, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Mire, ellos tienen su evangelio, ¿ok? Según ellos es con obras, porque sin obras no puede haber vida eterna. En cambio nosotros decimos que es por la fe. Entonces vamos nosotros y les enseñamos la enseñanza que nos brinda nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo, ¿verdad? A través del apóstol Pedro, de los apóstoles que todavía tuvieron la oportunidad de ellos, ¿verdad? de evangelizar. Oye, van a decir, no, están locos. Es mentira. No puede ser así. Es que tenemos que creer en el Señor Jesucristo más lo que nos enseña, ¿verdad? Moisés, ¿ok? En la verdad de nuestro Dios.
que para ellos, ¿verdad? Es el eterno, ¿verdad? Para ellos es, ¿cómo se llama? Ay, mira, y lo iba a apuntar porque se me olvida cada que hago videos, se me olvida cómo le llaman ellos, ¿verdad? Elohim, ¿verdad? Le llaman Elohim, hay otras maneras. Bueno, en fin, dice 28, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Bueno, pues a causa de nuestro padre Abraham, ¿verdad? Hey, todos van a ser benditos, dijo él, ¿verdad? Dijo nuestro Señor Jesucristo, todos van a ser benditos, los de la fe y los de tu sangre. Pero ahorita somos nosotros, ¿verdad? Primeramente, los de la fe y luego los de la sangre. ¿Ok? Dice 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Es decir, que nosotros antes, ¿verdad? Pues hacíamos nuestra voluntad y yo decía, yo soy hijo de Dios, pero yo nunca me imaginaba, ¿verdad? Pues eso de que tenía yo que tratar, ¿verdad? De lo menos pecar. No, hombre, no voy a confesarte mis pecados directamente, pero quiero decirte de que yo no soy menos que aquel, ¿verdad? Yo tenía muchos pecados, y créeme que cuando vine a Cristo, Él me limpió con su sangre, ¿verdad? Y bueno, entonces, ¿qué vengo a enseñar más todavía? Bueno, quiero que miremos el 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Es decir, que ahora ya nosotros, al venir a nuestro Señor Jesucristo, pues ya alcanzamos misericordia de Dios. ¿Ok? Dice el 31, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Es decir, Dios no desechó a su pueblo. Ya su pueblo era su pueblo y va a ser su pueblo por siempre. Lo que pasa es, ¿verdad?, de que ocupa de ellos, ¿verdad? Por eso dice nuestro Señor Jesucristo que de ellos viene la salvación, ¿sí? Entonces a ellos les pone algo en los ojos, como escamas en los ojos para que no vean, les hace algo en los oídos para que no oigan y bueno, les abren parábolas, ¿sí? Por eso es para ellos las parábolas. Entonces les habla en parábolas, ¿sí? Y bueno, ya cuando ya la plenitud de los gentiles ya es alcanzada, es llevada junto con los que son, ¿verdad? Que vienen a Cristo, que son del pueblo de Israel. Bueno, entonces ya desde allí, ¿verdad? Empieza otra vez nuestro Señor a tratar con ellos, con su pueblo. Pero no viene a ver, tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, todo su pueblo será salvo. Todo su pueblo. Y Él sabe cuáles son su pueblo, porque mi Señor Jesucristo sabe quiénes son su iglesia. Él no va a venir a llevarse una cabra que parece oveja. No, ¿sí? Ella sabe quiénes somos y nosotros sabemos quién es Él. Entonces, lo esperamos a Él, igual que como nos dice en Juan 10, ellos conocen mi voz. Entonces, cuando Él nos hable, por ejemplo, Raúl, sube aquí, y yo voy a subir, pero no va a ser de que yo suba por mis medios. Cuando dice Él, sube aquí, es porque Él me está subiendo. Raúl, sube aquí, vámonos, ¡bum! Me voy con Él, ¿no? Igual, si yo llego o más bien este cuerpo de carne y sangre llega a caer, que ya no puede sostenerse en pie porque mi alma ya no está en Él, bueno, de igual manera, hey, Raúl, sube a mí y yo me voy con Él, ¿sí? Bueno, entonces, esto es a la verdad lo que estábamos mirando en la Biblia, que nos dice directamente de esa manera.
Ahora, fíjense bien, me parece que ya con esto terminamos, ¿ok? Sí, ya con esto terminamos. Fíjate lo que dice Romanos 11:13, lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 13. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles. Por si hubiera duda, ¿verdad? De que, no, pues, oye, pero ¿a poco el apóstol Pablo de verdad es nuestro apóstol? ¿O por qué nomás él? ¿Verdad? Dice Romanos capítulo 11, versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¿Sí? Bueno, espero que pues haya sido de bendición, ¿verdad? Este video para usted, ¿verdad? Y bueno, si así lo fue, le ruego, ¿verdad? Que pues lo comparta ya que estamos en últimos días. Créame, yo estoy en eso de que sí, podemos estar en los últimos días, que vamos a poder ser arrebatados. En este año, también el 2024, podemos ser arrebatados. Es decir, que ya de aquí en adelante estamos esperando también el arrebatamiento. No, desde cuándo atrás, muchos años atrás se ha estado esperando, pero cuando venimos a la Biblia y nos dice que es esta la última generación, bueno, entonces estamos esperando este tiempo, ¿ok? Estamos esperando este tiempo. Puede ser que puede ser así. Así es de que, bueno, le hago esa invitación. Si no ha venido a Cristo, pues es el momento. No, ¿desde cuándo ha sido el momento? Y si no lo ha hecho, pues venga a Cristo. Y mire, créame que si usted viene a Cristo y confiesa, ¿verdad? Que usted es pecador, que usted está muerto en sus pecados, bueno, entonces incline su rostro y diga, Señor, Dios Padre Todopoderoso, ahora me doy cuenta, Señor, de que yo estoy muerta, que estoy muerto en mis pecados. Pero, Señor, vengo a ti para que me limpies de todo pecado con tu hermosa, preciosa y santa sangre, Señor. Límpiame, creo en ti, Padre. Creo que tú viniste a morir por mí para que yo no muera, para que yo tenga vida eterna y para estar contigo por siempre. Señor, te doy gracias, Señor, de verdad, porque ese entendimiento he tenido a través de estos tus hijos que me han enseñado de tu palabra. Señor, ahora sí creo en que tú eres mi Salvador eterno. Señor, lo creo porque, Señor, he leído y he comprendido que en 1 Corintios 15, del 1 al 4, Señor, al apóstol Pablo que has puesto, él me ha dicho que así es como yo puedo ser salvo. Y también, Señor, en Efesios capítulo 1, versículo 7, que por su sangre también hemos sido redimidos de todo pecado. Señor, también, Padre, en Romanos capítulo 10, versículos 9 en adelante, que Señor nos dice, el apóstol Pablo también, que así como Él lo recibió, así es como Él lo entrega, Señor. Que todo aquel que crea de verdad, Señor, no será puesto, Señor, ya para que sea para el infierno, sino que tú, Señor, lo vas a cuidar. Y también, Señor, que nos dice el apóstol Pablo, que una vez ya sellados, siempre sellados, Padre. En Efesios capítulo 13, versículos, en capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, Señor, que hemos sido sellados, Padre. Así es, Señor, que todo esto yo lo creo y, Señor, desde este momento, Padre, voy a estar por siempre contigo, respetando, adorándote y alabándote, Señor. Cuando usted lo ha hecho, entonces viene luego a usted el capítulo 1 de Juan, donde dice en el versículo 12 que todo aquel que creyó en él le fue dada potestad de ser hijo de Dios. Ya viene a usted a ser parte del cuerpo de Cristo. Usted viene siendo mi hermana, usted viene siendo mi hermano, y en adoración alabemos al justo, a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre Todopoderoso. Si usted ya lo hizo, en este momento abra sus ojos diciendo, Rabba Padre, Abba Padre, te queremos. Señor, te adoramos. Queremos estar contigo por siempre y para siempre. Amén y amén. Bueno, pues ahora, si usted lo hizo, ya es mi hermana, ya es mi hermano en Cristo. Y lo más importante, que vamos a mirarnos allá
con mi Señor Jesucristo. Dios les bendiga.